Buenas tardes, gente linda. Siento que la calidad sea la que es. Siento mucho que el audio no se escuche todo lo bien que me gustaría, pero no quería dejar pasar la oportunidad que me estoy dando a mí misma de querer comunicar, transmitir y compartir información y herramientas con todo aquel que sienta que es un buen momento para empezar a conectar con su cuerpo, bueno, reconectar, porque conectados estamos, al fin y al cabo vivimos dentro de él. A cambiar el punto de vista, ponerlo dentro. Y yo sé que al principio no es fácil porque tenemos unas vidas cada vez más llenas de estímulos externos que es muy difícil ignorar. Le prestamos mucha atención a las mil cosas que llevamos entre manos, pero al fin y al cabo todo eso no se sostiene sin nuestro cuerpo, que es nuestro vehículo para transitar toda esta existencia como humanos. Así que voy a presentarme antes de nada para informaros un poquito de dónde vengo y hacia dónde quiero ir. Yo siempre me he dedicado al deporte desde que tengo uso de razón. Mi madre con 2 añitos ya me había apuntado en, en natación, aprendí a nadar muy pequeñita. Luego actividades extraescolares, gimnasia, taekwondo. Y bueno, siempre he sido muy activa, siempre me ha llamado muchísimo la atención eh, hacer todo lo que pueda con mi cuerpo, o sea que por eso estoy aquí, es una de mis pasiones. Pero últimamente me he dado cuenta de que hay algo que a mí me ayudó muchísimo en su día y que a día de hoy evidentemente me sigue ayudando porque es algo que ya he ido integrando y cada vez voy profundizando y formando más. Y es el tema de la conciencia corporal, la respiración consciente y, bueno, el movimiento, la libertad, la expresión con el cuerpo. Todos estos temas los iré eh, abarcando conforme vaya avanzando todo esto, que todavía no sé cómo lo voy a encarar, pero bueno, hoy he querido dar el primer paso porque es algo que, como ya os he dicho, llevo un montón de tiempo queriendo hacer y digo, si me muero mañana o hoy mismo, pues por lo menos haberlo intentado, aunque no salga bien, aunque no salga como la expectativa que yo tenía, me da igual, yo quiero hacerlo y quiero hacerlo desde el amor, porque yo lo recibí así en su día. Y bueno, he tenido muchas maestras, muchos maestros. Yo también he sido muy autodidacta, he aprendido mucho de mi propia experiencia, pero a través de muchos canales. Y hoy quería empezar a hablar sobre la conexión corporal, la conciencia corporal a través de la respiración consciente o funcional. Entonces, quería hacer una pequeña introducción hablando un poco de la importancia que tiene estar conectados con nuestro vehículo, de saber un poco cómo funciona y cómo atravesar las situaciones que se nos van a seguir presentando en nuestro día a día de una manera más compasiva para nosotros y para los demás, porque al final cómo te tratas a ti determina en muchos casos cómo vas a tratar a los demás y cómo vas a tener y a relacionarte con esas situaciones, el entorno o lo que sea, ¿no? O sea que poco a poco ir cambiando y switcheando esas ideas
y arrojando luz a ciertas partes que damos muy por hechas. O sea, es decir, la respiración es algo como que nadie se para a pensar, o al menos a mí me ha pasado toda la vida, que obviamente tú respiras, no te paras a pensar en si es fácil, difícil o complicado hacerlo. Simplemente respiras. Entonces, creo que es un buen momento para pararnos ahí y reflexionar sobre la importancia que tiene y el impacto que tiene una respiración consciente sobre nuestro sistema nervioso, que al fin y al cabo es el que regula nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra biología interna, ¿no? Bueno, no me voy a meter mucho en fisiología, pero al fin y al cabo la nariz es una parte muy muy importante a la hora de tener en cuenta una respiración consciente. ¿Y por qué hago tanto hincapié en la respiración consciente? Porque al fin y al cabo es como el primer paso que tenemos o el primer hilo del que tirar para conectar con nuestro cuerpo. O para mí, una de las vías más fáciles para conectar con nuestro cuerpo. Entonces, una vez que empezamos a entender las señales que nuestro cuerpo nos manda, porque es verdad que él habla continuamente, pero es muy difícil escucharlo en un mundo que está gritando constantemente por fuera. Entonces, si no nos damos el espacio y el tiempo para parar, frenar o pausar y decir, oye, ¿cómo estoy respirando? O desde dónde estoy respirando, o incluso, ya lo veremos más adelante, qué intención le estoy dando a esa respiración. Va a ser muy difícil tomar conciencia. Entonces, creo que es una buena manera para empezar una relación un poquito más coherente y de habitarnos en presencia, ¿no? Entonces, dicho esto, os quería hablar un poquito más sobre la respiración consciente y por qué la fisiología de la nariz, que nosotros solo vemos este cartílago saliendo por ahí fuera y con dos fosas nasales respirando por ahí, es tan importante a tener en cuenta qué hay dentro, detrás de este cartílago. O sea, imagínate que hay como una cavidad más o menos del tamaño de una pelota de tenis dentro de tu cara, o sea, en tu cráneo, que se encarga de hacer, de llevar muchísimos mecanismos a cabo para que tu cuerpo se esté continuamente oxigenando. ¿Qué pasa? Que hemos ido deteriorando y perdiendo esa sutileza a la hora de respirar y a la hora de relacionarnos con nuestro cuerpo, que claro, el impacto es todo el rato un poco, por así decirlo, heavy. Entonces vamos a ir suavizando poco a poco y vamos a ir matizando la importancia de todas las fases que conlleva una respiración consciente, ¿no? Entonces yo, a modo de resumen, diría que una respiración consciente o funcional, como la queráis llamar, siempre tiene que tener 3 fases. Debe ser una respiración diafragmática, es decir, desde la barriga, no desde el pecho, porque cuando la hacemos desde el pecho, sin darnos cuenta, estamos haciendo unas respiraciones muy cortitas y esto nos va a llevar a un estado de alerta constante
y que nos va a hacer activar todos los sistemas de supervivencia. Que no te digo que no estemos en supervivencia en momentos puntuales, pero la mayoría de veces simplemente estamos existiendo o trabajando o haciendo cualquier tarea del hogar. Entonces te invito a que reflexiones un poquito, te pares, te frenes y pongas el foco en esos momentos, si te acuerdas, de cómo estoy respirando, desde dónde. Volvemos. Respiración funcional, diafragmática, desde la barriguita. Simplemente imagínate que eres una botella y vas hinchando. Y lo último, el pecho. ¿Vale? Empiezas a llenar por abajo. Visualízala, o sea, mírate la barriga que salga cuando tú inhalas y cada vez que exhales, que se hunda, ¿no? Diafragmática, sutil, porque esto va a hacer que respiremos y seamos más conscientes de qué cantidad de aire está ingresando en nuestro cuerpo. La velocidad nos va a dar matices sobre temperatura incluso. Normalmente entra aire fresquito y sale más calentito porque ya pasa por nuestro interior, se humedece, en fin. Muchos pequeños detallitos que poco a poco podremos ir teniendo en cuenta conforme vayamos practicando esta respiración, ¿no? Entonces, diafragmática, sutil, amplia, como ya os he dicho, si hacemos una respiración cortita, normalmente ahora mismo, a día de hoy, la media de nuestra respiración como humanos adultos está en 12 respiraciones por minuto. Eso es una locura, una locura. Deberíamos respirar para que nuestro sistema nervioso estuviese un poquito más regulado. Deberíamos respirar la mitad de veces, o sea, 6 veces por minuto. Otra cosa muy importante a tener en cuenta sobre la respiración es que nos pensamos que cuantas más veces respiramos, más estamos oxigenando. Y eso es un error súper común porque es como que pensamos desde la lógica, ¿no? Pero realmente si nos informamos un poquito más acerca de cómo funciona el oxígeno y el dióxido de carbono, nos daremos cuenta de que a mayor tolerancia de CO2, dióxido de carbono, más oxígeno está disponible para nuestros tejidos, para nuestra sangre, para nuestros músculos. Es decir, cuanto más lento respiremos, más CO2 vamos a ir acumulando en nuestro cuerpo. ¿Esto qué significa? Que a más CO2, más glóbulos rojos va a crear nuestro cuerpo. Cuanto más glóbulos rojos, más hemoglobina, más biodisponibilidad de oxígeno en la sangre. ¿Ok? Ese sería como el caminito. Entonces, diafragmática o de barriguita, para que se os quede un poquito más fácil. Ya hablaremos del diafragma y las funciones que tiene, porque son muchísimas dentro de la respiración. Y no solo en la respiración, en la digestión, incluso masajeando al corazón desde el diafragma. Es un músculo maravilloso. Pero bueno, volvemos. Diafragmática, sutil, amplia y siempre que podamos, nasal. Porque al fin y al cabo la boca pertenece más al sistema digestivo que al respiratorio, ¿vale? Teniendo eso en cuenta, no significa que no podamos de vez en cuando suspirar, de vez en cuando respirar por la boca, pero
Si nos acostumbramos a respirar de forma nasal, nuestro sistema y nuestro cuerpo nos lo va a agradecer muchísimo. Y podremos tener mucha más conciencia sobre qué está pasando aquí dentro, ¿ok? Entonces, a ver si me dejo algo más. Un segundito. ¿Cómo hacemos para nuestro día a día aplicar la herramienta de la respiración consciente? Ok, pues yo cada vez que iba caminando y me acordaba, decía, ok, voy a ponerme a respirar conscientemente, voy a respirar más lento, hacer un poquito más de pausas entre inhalación y exhalación y a tener en cuenta esa funcionalidad, ¿no?, que hemos explicado antes. Entonces, yo te propongo, si sueles ser una persona que la mayoría estamos con el móvil todo el día por ahí, ponte una alarma de, oye, respiración, simplemente ser consciente de cómo estás respirando. Puedes hacer 5 o 6 respiraciones conscientes y seguir con tu vida como normalmente haces. O ponerte un puntito en la mano que te lo vas a ver y te va a recordar que puedes respirar de otra forma. O no sé, puedes hacerlo con un amigo, con una amiga y recordarlo entre vosotros. Y nada, esa es mi propuesta para hoy. Y poco a poco seguir profundizando en estos temas de conciencia corporal y respiración. Mis amigos se van a reír un poco de mí porque siempre estoy con el rollo de respira, respira, y ya se han quedado con Laura respira. Pero bueno, son risicas. Creo que por hoy ya está bien, casi 20 minutos de vídeo, o sea que no me quiero enrollar mucho, no quiero abordar mucha información. Para empezar, creo que es suficiente y creo que hay donde trabajar. Y os puedo dejar también un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer, sobre todo por la noche cuando me quiero ya relajar un poquito, en vez de que lo puedes coger igual, que me da igual, yo soy también un poco viciada del móvil. Un ejercicio que consiste en dibujar tu respiración. Yo cuando inhalo hago una onda, cuando exhalo hago otra, cuando inhalo hago una, y así me paro, bajo, me paro, subo, y así vas viendo en qué punto estás actualmente con tu respiración. Te entretienes y además puedes visualizar algo que normalmente no le ponemos ningún tipo de atención, ¿no? Dicho esto, si tenéis alguna duda sobre respiración, sobre conciencia corporal, sobre movimiento, sobre deportes o lo que sea, me lo podéis decir. Estaría súper agradecida, aunque ya lo estoy, de que siquiera veáis este vídeo, que es más una prueba de fe conmigo misma, de que puedo hacerlo y de que tengo muchísimas ganas de compartir con todo el que esté dispuesto a poner un poquito más de conciencia y de habitarse. Nada, que muchísimas gracias por llegar hasta aquí y que, si Dios quiere, el domingo que viene grabo otro vídeo ampliando un poquito más estos temas. Besitos. Gracias.